Grabar. Bueno, chicos, entonces empezando la clase hoy de finanzas internacionales, lo que quiero es que tengamos una especie de panel donde vamos a discutir un poquito tema de actualidad, relacionado precisamente con la crisis que se está viviendo partiendo del COVID-19, pero llevándolo al plano financiero y comercial. Estamos hablando de que desde este 27 de abril, o sea, el pasado lunes, se viene hablando de una apertura inteligente, una apertura, digamos, gradual, donde lo que se está dando es la oportunidad de abrir a sectores de la economía para generar, eh, pues, trabajo y también generación de recursos. Obviamente este tipo de medidas ha generado divisiones como todo en el mundo y como todo, inclusive en este país, que cualquier decisión que tome un mandatario, sea de cualquier tendencia, pues genera conflicto. Quiero dejar la claridad que yo no quiero generar una polémica desde el punto de vista ideológico político, sino financiero, económico y, por qué no, social. Entonces quiero que me den sus percepciones y que tratemos de discutir. Este ejercicio que quiero hacer es para que aprendamos de pronto a discutir los temas, no pensando con el corazón o la cabeza, sino tratando de razonar los diferentes puntos de vista. Y yo quiero empezar tocando lo siguiente. Pues ustedes han notado que han habido fricciones en Bogotá, por ejemplo, entre la alcaldesa de Bogotá y el presidente de la República, en relación con ciertas decisiones, pero al final terminan trabajando juntos, donde a veces uno tiene la razón, otras veces el otro no, pero al fin y al cabo lo que debe primar es el bien común y tratar de trabajar en equipo. Es mi punto de vista. Eh, Muchos han sido reticentes para la apertura paulatina del comercio, pues del comercio no, del sector productivo. Y obviamente hay diferentes puntos de vista. Por ejemplo, los sector manufactura dicen, nosotros podemos arrancar, pero si no hay comercio, nosotros cómo vamos a producir si no hay quien nos compre. Y obviamente me refiero a sectores como el de ropa, calzado, donde de pronto algunos se pueden estar moviendo, eh, pero muy poco por la parte virtual. Hay otros que ni siquiera tienen tiendas virtuales y obviamente dependen netamente de las tiendas físicas para poder vender. Y obviamente eso lleva a un replanteamiento completo de la forma de cómo vamos a vestir, cómo vamos a comprar, etcétera. Pero también se está hablando de cómo proteger también a ciertos sectores. Por ejemplo, hay unos que dicen que el sector financiero tiene que empezar a ayudar a las microempresas, también a las personas naturales, deben reducir tasas de interés. Ayer se estaba discutiendo algo interesante en semana y era si se le debía dar la mano, por ejemplo, al sector de la aviación como empresas como Avianca, por ejemplo, y darles un plan de rescate o ayuda, entre otros. Entonces, quisiera que cada uno me dé su punto de vista de qué percepción tienen en relación con el tema y vamos a tratar como de discutirlo desde diferentes puntos de vista. Yo voy a partir, como para dar un ejemplo, de la siguiente manera. Por ejemplo, Avianca. Eh, Algunos dicen que cómo le van a dar un paquete de rescate a una aerolínea que ni siquiera es colombiana, aunque bien es sabido pues que la gran mayoría de los empleados de Avianca pues son colombianos, pero la empresa no lo es. Pero también están hablando, Lady, estamos tratando de hacer una discusión sobre el tema de la situación económica y de lo que se viene discutiendo de si se puede aperturar de forma paulatina el sector productivo y también los planes de rescate que se pueden tener para ciertas empresas. Entonces yo me ponía a reflexionar sobre lo siguiente.
Los que dicen que cómo se le va a dar plata a empresas tan ricas como las aerolíneas y a ayudarles sabiendo que hay tanta gente muriéndose de hambre, pueden tener razón. Pero también me pongo del lado de los que dicen, bueno, pero si un país como Colombia, que depende gran parte de lo que importa y exporta, si no hay una aerolínea que se encargue de eso, entonces no van a haber industrias que puedan importar o exportar, y así como van a generar trabajo y empleo para poder eh, obtener ingresos y obviamente generar más puestos de trabajo. Porque si no contamos con una aerolínea, pues obviamente todo el sector va a perecer. La pregunta entonces es, ¿qué prioridad, según ustedes, se le debe dar, por ejemplo, a ese tipo de planes de rescate o cómo manejar un equilibrio? Yo acá no voy a tratar de juzgar lo que me digan, sino que vamos a tratar de analizar los diferentes puntos de vista. Tampoco va a criticar a gobierno o oposición, frente a las decisiones que toman, sino que vamos a tratar de verlo desde un punto de vista académico. Eh, Obviamente, gran parte de las ayudas se tienen que generar para ayudar a la gente menos necesitada, ayudar a que a mucha gente le llegue subsidios, mercados, compras de vacunas y todo eso. Pero hay que recordar que los ingresos de un Estado también son limitados y que dependen también de los impuestos que pagan las empresas, sean pequeñas, medianas y grandes. Y si las empresas no producen, no van a tener los ingresos suficientes para poder pagar impuestos. Entonces se vuelve un círculo donde si no se ayuda al empresario, pues tampoco el empresario puede generar trabajo. Y obviamente la gente sin ingresos va a tener que empezar a necesitar de ayudas o de apoyo al Estado. Pero el Estado, si no recibe ingresos vía impositiva, pues ¿cómo va a poder ayudar? Entonces, ahí es donde el círculo empieza a generar conflicto entre, digamos, gobierno y oposición, pero cómo lograr ese equilibrio o cómo lograr que se pueda dinamizar la industria, que obviamente no se pierdan puestos de trabajo, que de todas maneras bajo esta crisis se van a perder muchos en el país, pero también cómo podemos de esa manera lograr obtener un equilibrio entre ambos mundos. Entonces, quiero abrir el debate y quiero escuchar sus posiciones. ¿Quién se anima a arrancar para no nominar a alguien? Pues, ¿se me escucha bien o no? Sergio, sí, te escucho. Cuéntame Ah, qué bueno. opinas. Profe, a ver, vea, yo pienso, por ejemplo, yo estoy viendo las noticias y el Sí, gobierno está tratando de ayudar a las pymes y a las, pues, como decir, como a las SAS, a este tipo de empresas, ¿cierto? correcto. Está dando unas cantidades de dinero, bueno, listo. Pero todas estas empresas, hay que tener en cuenta que en Colombia, eh, creo que el último que vi fue que en 2019 habían 1,5 millones de pymes pequeñas en Colombia, ¿cierto? Correcto. Las pymes generan en Colombia más o menos como 15, 16 millones de trabajos. Sí, por lo general la pequeña, la mediana y pequeña industria es la que más genera empleo en el país. Exacto. Y cuando estas personas que estaban yendo a los bancos a hacer sus eh, préstamos para poder como financiar sus recursos, mientras pasa todo esto, mientras podían empezar, no les prestaban. Yo tuve la Es correcto. experiencia de prestar dinero en un banco en dos diferentes empresas y de hacer toda la vuelta. Eso es una cosa aterradora. Y para que le presten a uno dinero en un banco, uno tiene que tener ciertas cosas, la Cámara de Comercio tiene que tener ciertas cosas, o sea, son muchas cosas que las pequeñas empresas no tienen, ¿cierto? Pero entonces, ¿para qué el gobierno saca unos recursos que igual no los va a poder prestar? Porque el banco no se los va a prestar realmente a quien lo necesita, que son estas pequeñas empresas. Y estaba viendo, y el 94% de los recursos que había dado el gobierno ya los entregaron. O sea, entonces, ¿a quién le prestaron todo este dinero? A las grandes empresas por lo general. Cuando Eh, salió, cuando eh, salió lo eh, de la ayuda ven, al campo, sí, 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 no, profe. continúa. No, no, Por ejemplo, continúa. cuando salió lo de la ayuda al campo,
que el gobierno le ayudó al campo, al mes de que habían salido los recursos, ya el 90% habían sido entregados. Y lo malo es que ese 90% habían sido entregados a grandes empresas, o sea, a cultivadores, pero a cultivadores gigantes. Entonces, yo estoy casi seguro que ese dinero de los bancos se le entregó fue realmente a grandes empresas que realmente no lo necesitan y que lo utilizan es para invertir. ¿Y por qué lo agarran? Porque son menos los intereses, son menos cosas, entonces son más ganancias para ellos. Bueno, Entonces el gobierno debería pensar como en algo que realmente sí llegue hasta donde debe llegar, que son esas pequeñas empresas, que son esos pequeños, pues como generadores de trabajo, de empleo, que ayudan realmente al país. bueno, perfecto. Estamos de acuerdo que lo que tú has dicho se ha mencionado mucho en los últimos días. No conozco muy bien los detalles de los paquetes de ayuda al campo y cómo se han ido entregando. Entonces, digamos que no tengo campo de conocimiento para cómo fue la distribución, pero sí tengo entendido por un informe que hubo de reunión de banqueros y la presidencia, donde se notificó que los giros se otorgaron fue a mediana y pequeña empresa y no a la gran industria. Al fin y al cabo, la gran industria creo que tiene muy buen apalancamiento para no solamente poder negociar directamente con un banco sin necesidad de apoyo del Estado, sino que pueden obtener hasta mejor tasa de interés. O sea, lo que pasa es que también son demasiadas industrias y por los montos que se han pedido, pues obviamente el paquete de ayuda del gobierno fue insuficiente para el volumen de créditos que llegó al sector financiero. Ahora bien, creo que eso desde el punto de vista de los aportes que generó el Estado para brindar ayuda a la pequeña y mediana empresa. Creo que una de las grandes responsabilidades recaería en el sector financiero y pienso que es desde el punto de vista de riesgo crediticio. Yo no culpo al sector financiero en el sentido de que obviamente tengan que ver cuál es el riesgo crediticio que tienen a las personas que les van a otorgar el crédito, porque al fin y al cabo ellos también tienen que salvaguardar un poco los recursos que tienen. Y no me refiero de ellos como banco, sino también los ahorros de sus clientes. Al fin y al cabo, si un banco empieza a deteriorar la calidad de su cartera, pues obviamente puede poner en peligro los ahorros de los clientes. Pero, y ahí es donde voy, creo que también se debe generar una flexibilización por parte del sector financiero al momento de otorgar el crédito y tratar de entender de que no estamos en una época normal, entre comillas, donde obviamente la situación crediticia de todos no es igual. El flujo de caja básicamente de muchos está congelado porque no hay volúmenes de ventas, no hay volúmenes de operaciones y obviamente al no tener eso, la caja se puede tornar en cierto momento hasta negativa y eso obviamente incrementa el riesgo crediticio de quien va a adquirir crédito en este momento. Entonces yo creo que ahí al sector financiero le falta operar un poco mejor y tratar de ver más bien es cuál ha sido el historial crediticio del cliente, si en condiciones normales o inclusive adversas en el pasado él ha honrado sus obligaciones y tratar de ser, comillas, selectivo, pero de una forma un poco más abierta. Cuando digo selectivo es porque creo que no a todo el mundo se le puede prestar, porque obviamente no existen recursos para prestarle a todo el mundo, pero sí por lo menos aquellas ofertas o propuestas donde la empresa lo que va a garantizar es su operación y generación de empleo, no inversión en activos o en ampliación ni nada, sino en mantener su operación con la generación de empleo. Al fin y al cabo lo que se necesita es que haya dinero circulante. Y cuando digo que haya Profe, dinero circulante, espérame un segundo, que haya dinero circulante es que empiecen cadena de producción y obviamente retomen los puestos de trabajo y no que haya reinversión en adecuaciones, aumento de maquinaria, etcétera, porque creo que no debería ser la idea. Estoy hablando del deber ser. Cuéntame, Sergio, ¿qué ibas a decir? pero igual
por ejemplo, supongamos que les dan los créditos a una microempresa, ¿cuánto le podrían dar? Por ahí 10, 12 millones de pesos más o menos les podrían prestar, pienso yo, ¿cierto? Como por prestarle. Me imagino que dependerá del tamaño de cada pequeña o mediana empresa y el volumen de empleados que tiene. Me imagino que lo que deberían estar buscando los empresarios es un préstamo para pago de nómina. Exacto, Esa es la pero idea. la nómina de una sola persona es 1.800.000, ¿cierto? Pues el total, o sea, cubriendo todo, ¿cierto? Correcto. Eh, ¿Cuánto dura este dinero realmente si son 2 o 3 personas? No va a durar 3 meses, póngale que dure 3 meses. Pero entonces si esto Correcto. dura muchísimo más y todas esas microempresas se quiebran, que realmente aportan mucho al Producto Interno Bruto del país, ¿qué es lo que va a Correcto. hacer? O sea, ¿qué le va a tocar al país? O sea, si todas estas pequeñas empresas, todas estas medianas empresas se quiebran, el país no va a aguantar. O sea, el desempleo, va a aumentar la violencia. O sea, es que eso Ah, trae demasiadas cosas. yo te voy a ser sincero y creo que ahí le va a tocar a todos los empresarios, inclusive al sector financiero, meterse la mano al drill. Acá creo que, y vuelvo a hablar, hablo del deber ser, y es de que estamos en una coyuntura de que si los empresarios no venden, no ganan. Y estamos en una coyuntura donde si yo no trabajo, no compro, porque si no tengo ingresos, ¿qué compro? Entonces creo que debe haber un equilibrio entre todos, y cuando digo todos es sector servicio, productivo, financiero y hasta los mismos consumidores. Y yo creo que debería, cuando empiece nuevamente el tema de la reapertura mucho mayor, inclusive cuando llegue la apertura del comercio, yo creo que los bancos deberían repensar en una reestructuración de deuda y bajar sus márgenes de ganancia. Yo no voy a decir que ganen cero, como han dicho algunos políticos, o que le quiten plata, pero creo que sí deberían ofrecer refinanciar deudas y bajar tasas de interés. La otra podría ser más exigente, es que el Banco de la República, la Superintendencia Financiera, fijara la tasa de usura en unos niveles mucho más bajos y obviamente por ley, pues las tasas de tarjetas de crédito no se pueden pegar por encima de la tasa de usura. Y de esa manera, pues que la gente se anime a comprar, porque al fin y al cabo, la gente también al momento de comprar va a mirar cuánto le cuesta comprar y sobre todo que en este momento, si tiene limitados los recursos, siempre va a optar es por el crédito. Y acá ya no me voy a referir a las pequeñas y medianas empresas, sino a la persona del común, a personas como ustedes o como yo, donde en algunos casos acudimos a tarjetas de crédito para comprar algo. Pero entre más costoso salga esa compra, más nos vamos a limitar en comprar. Y creo que se va a necesitar un dinamismo de tal manera que las empresas empiecen a producir más y vender más, pero a un bajo costo. Y más bien ellos empezar a ganar por volumen de ventas y no por margen de ganancia. Eso Por es eso yo quería cambiar, decir, espérame un segundo, Sergio, eso es hágale pues. cambiarle el chip un poco a empresarios y al sector financiero, pero en otros momentos de la historia lo han hecho otros países. Por ejemplo, Estados Unidos, con la crisis subprime, llegó a hacerlo inclusive hasta llegar a una tasa de cero en la tasa de intervención, y las tasas de crédito básicamente eran muy bajitas, casi nulas, y eso dinamizó un poco las compras y el comercio. Al fin y al cabo, las empresas, ¿de quién dependen? Del consumidor. Y yo creo que acá va a tocar es poner en cintura cuáles son los precios sensatos de los productos y cómo pueden obtener un margen de ganancias suficiente los empresarios para poder continuar con su operación. Yo creo que no es pensar ahora en expansiones, sino en cómo lograr resurgir una economía, y adicionalmente a eso, pues cómo contribuir al desarrollo y aceleración de la economía. Y yo creo que en este caso las empresas tendrían que limitar un poco sus márgenes de ganancias, los bancos también, logrando colocar unas tasas de interés interesantes para que la gente pueda refinanciar su deuda y poder aliviar lo que es su flujo de caja, no como lo hicieron algunos bancos también con personas naturales que lo que están diciendo es, listo,
Usted tiene en ese momento un saldo en tarjeta de crédito de 5 millones, refináncielo a 12,36 cuotas, pero a una tasa que en este momento está en el, creo que le estaban ofreciendo el 2,08 nominal. Y eso obviamente es una tasa altísima que casi se pega al 24, 25, en algunos casos 28% efectivo anual, y eso obviamente, bien, alivia caja, pero también genera costos financieros que de tarde o temprano le va a salir cara a las personas. Entonces, es un tema también de cómo renegociar deuda, pero también cómo las empresas van a contribuir, no solamente generando empleo, sino también con el precio del producto final para que sea asequible al público. Sergio, vos ibas a decir algo cuando te interrumpí. Sí, pero lo último, como ya para terminar, y algo que yo siempre Sí, había pensado, cuando yo trabajé en una empresa, cuando hacía las cotizaciones y todo, la orden de gerencia y todo, era que todo se hacía con el 100% de ganancia. Eh, de ahí yo aprendí muchas cosas y algo que yo siempre he pensado, pues no sé si sea real o no, pero Colombia siempre ha querido ganar mucho, a diferencia de otros países que la ganancia es mucho menos. Ya aquí realmente nos acostumbramos a eso y donde yo trabajé no es la primera empresa que no hace ni la última. Pero si, por ejemplo, en estos casos, en esto que estamos, las empresas rebajaran su ganancia, su utilidad, y esa rebaja de utilidad que realmente es pura ganancia para ellos, se la dieran al trabajador. O sea, todo ese dinero se incrementara en salario para los trabajadores. Los trabajadores tendrían una mejor vida, gastarían más, porque cuando usted gana más, gasta más, y al gastar más, ayudarían a la misma economía. O sea, todo ese dinero que le están dando de más a los trabajadores, estas empresas, se le estaría devolviendo al mismo Estado, al mismo gobierno. Entonces, eso sería una forma de ayudar a todo el mundo y de hacer realmente que un salario sí sea un salario y que ayude a las personas a mejorar en la vida. tú tienes No sé qué razón, tan, tú no tienes sé. razón. Lo que pasa es que yo creo que esta crisis va a poner a reflexionar a mucha gente y tratar de establecer cuál es el precio justo de ciertos productos y cómo vamos a poder tener acceso a ellos. A lo que me refiero es lo siguiente. Daniel, muchas ganas de tomar, increíble, ¿eh? Como hay que cerveza. A ver, a lo que me refiero es a lo siguiente. Tampoco podemos pretender que las empresas sean totalmente solidarias porque obviamente cuando ustedes se vuelven empresarios, ustedes también necesitan un margen de ganancia. Es tratar de ver, es cómo se logra un equilibrio para poder lograr que las empresas puedan producir y ganar, pero que adicionalmente también trabajadores ganen y consumidores también. Yo me voy a ir a un ejemplo muy básico. ¿Quién me puede determinar cuál es el verdadero valor de un televisor en Colombia si todos los fines de semana, cuando no había coronavirus, siempre había promoción del 40, 45, 50 y hasta 60% del precio normal del televisor cuando se vende en semana? Entonces, ¿cuál es el verdadero? Y yo no creo que con el descuento del 50, 55, 60%, el almacén de cadena esté perdiendo. Me imagino que ahí debe haber un margen de ganancia para el intermediario y obviamente para el fabricante. Entonces, ¿cómo lograr dentro de esta crisis una reorganización de la economía donde se pueda establecer precios justos al consumidor para que el consumidor con los limitados recursos que tiene, otros pues tienen muchos, pero otros más limitados, puedan acceder a mejores y más productos, pero adicionalmente al acceder a más productos se puede generar una mayor producción y al generar una mayor producción, pues las empresas van a poder ganar más y generar más empleo. Y obviamente no trasladar todo el precio o reducir todo el precio trasladándoselo al consumidor, sino también como parte de esa ganancia se puede traducir en un mejor ingreso para los trabajadores. Y en eso tiene Sergio razón. Y es para poder generar mayores ingresos a ciertos sectores de la economía, de la población y que puedan consumir más. Y obviamente estoy llevando la propuesta a un modelo netamente capitalista, pero donde
entre más gane la gente, más va a consumir, y entre más la gente consume, las empresas se van a ver abocadas a producir más, y al tener que producir más van a tener que contratar más gente. Y no ganar, buscar el margen de ganancia por producto, sino por volumen de ventas. Pero obviamente todo dependerá de cómo ese ajedrez empiece a cuadrar una vez vaya reabriéndose la economía y obviamente reorganizándose la economía. Porque sin lugar a dudas, entramos en recesión económica. O sea, ya no es lo que veníamos hablando al principio del semestre, cuando yo les decía que Alemania tenía 2 trimestres o 3 semestres consecutivos con el PIB bajando y que eso se denomina recesión técnica, sino que es la economía global la que va a entrar en recesión para el 2021. En este momento de por sí ya está, porque toda la economía está parada y la medición de este segundo trimestre del año va a ser negativa para todo el mundo. Y lo más seguro es que el tercer y cuarto trimestre de este año también, quiere decir que el 2021 va a iniciar con una desaceleración y recesión económica. Se podría comparar a la Gran Depresión en el siglo anterior. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso para todo lo que, todo lo que se viene y poder buscar un equilibrio. Pero quisiera escuchar a alguien más, no sé quién de los que están presentes quiere hacer algún otro aporte o qué opinan sobre el tema. Por ejemplo, a ver, si, para que no sea Sergio solamente. Profe, Lina Colorado, cuéntame, ¿qué dice? ¿Qué opina? profe, yo creo que en ese momento tenemos que hacer un replanteamiento muy interesante en la economía, porque por ejemplo lo que estábamos hablando de las pequeñas y medianas empresas a nivel de Colombia y de Medellín, estábamos ¿Sí? viendo que estamos enfocados en turismo y en entretenimiento. Entonces estábamos viendo que en todos los municipios habían muchas discotecas, lugares de encuentro nocturnos, los restaurantes eran muy importantes. Estamos llegando a decir que un restaurante era un punto de encuentro de una reunión empresarial. También que el turismo, Para cuando, los pueblos son importantísimos, sobre todo los fines de semana y puentes, porque son no, grandes ingresos. la Semana Santa, como era importante en municipios como Popayán, incluso el mismo Envigado, que generaban unos ingresos muy interesantes y que ya se tenían presupuestados ¿Correcto? directamente anuales. Uh-huh. También, por ejemplo, cuando estábamos hablando, un tema que en ese momento está preocupando, yo creo que a toda Antioquia, es el hecho de la Feria de las Flores. ¿Cómo? Sí, no va a haber Feria de las Flores. No, el alcalde dijo que sí lo iba a hacer, que lo iba a tratar de llevar adelante, pero estamos mirando que no estamos preparados para la virtualidad, no está funcionando y hay muchas fallas que no van a permitir que sea lo mismo. Más porque nosotros estamos esperando extranjeros, estamos Bueno, esperando centros de convención. no, correcto, en eso estamos de acuerdo. O sea, el alcalde de Medellín, bajo sus buenas intenciones, podrá inventarse o crear una feria de las flores donde de pronto se le genere una participación, por ejemplo, a los, no sé, a los silleteros, y que se arme un desfile solo con silleteros, pero sin público, o que se haga un festival de la trova y que se transmita por internet, pero vuelve y juega. El nivel de ingresos no va a ser lo mismo porque obviamente no va a haber esa circulación de dinero para velenteros ambulantes, para los expendios de licor, para las discotecas, porque obviamente discotecas durante este año no van a funcionar, restaurantes, lo que logren hacer a domicilio. eh, o sea, todo este tema de ferias y todo va a quedar en el olvido por este año. Mira que una de las grandes ferias del mundo es la Comic Con que se hace en San Diego y que normalmente estaba programada para agosto, septiembre y la cancelaron. Y la cancelaron precisamente para evitar aglomeraciones. Entonces, ese tema de las ferias, pues no sé cómo lo irán a repensar, pero me imagino que puede funcionar.
O sea, organizar eventos como un Festival de la Trova y que funcione como un PPV, o sea, un pay-per-view o pague por ver, pero falta ver cómo estará por ya la economía de acá a agosto y cuántos tendrán la capacidad de pago para decir, listo, yo veo y pago por ver un festival de Reyes de la Trova o un festival de la Trova o un festival colombiano de la Trova, porque al fin y al cabo en la Feria de la Flora hay como 10 campeonatos de Trova diferentes. Pero no sé qué, Lina, qué más iba a aportar. Sí, profe, y también es como replantearse y repensar los negocios, porque antes estábamos diciendo que un restaurante está compitiendo con los de la misma cuadra. Ya estamos diciendo que con eso de los domicilios, domicilios.com de Rappi, cualquier restaurante están haciendo unas promociones que incluso con el domicilio pueden salir más barato que la hamburguesa de la esquina. Y es una propuesta más interesante gastronómica. Entonces el nivel de competencia que tenemos en este momento, esas pequeñas lugares de comida, es demasiado impresionante. Es de replantearse porque se están abriendo diferentes sectores, pero no va a ser pronto que todos los restaurantes puedan abrir, más si no se pueden estar más de 30, 50 personas. Entonces, en este momento es como todos los sectores se tienen que replantear y se tienen que repensar. Yo, por ejemplo, yo trabajaba como asesora comercial para Latam y Correcto. cuando nosotros empezamos todo el tema del COVID, nosotros empezamos, primero lo que Latam dijo, vamos a hacer, se le van a permitir reprogramar todos los vuelos con un costo. Después que empezó a aumentar, ya pueden reprogramar sin costo, pero los viajeros, que era lo que decían, yo no sé cuándo voy a viajar. Yo no sé si pueden 1 mes, 2 meses, 3 meses, para final de año, hasta el próximo año. Y Latam solo estaba permitiendo hacer cambios hasta el 31 de diciembre. Ya llegó un momento en que Latam como aerolínea les dijo, pueden hacer la devolución de su dinero total y pueden reprogramar para después del 21. ¿Qué pasó? Por todos esos alivios que les tuvo que dar Latam directamente a los pasajeros, hubo un recorte muy importante de los asesores comerciales, de los que estaban encargados directamente en el aeropuerto. Se cerraron varias oficinas de la aerolínea en muchos países porque literalmente Latam ya no los necesitaba, y Latam en estos momentos está funcionando por Latam Cargo, que era como usted lo decía, donde se están manejando las mercancías de los países, como los ventiladores, pero ya a nivel de pasajeros se estaba hablando que más o menos para octubre, noviembre del próximo año es que se puede proyectar otra vez como una media normalidad, porque en ese momento no lo hay. Sí, porque no solamente es cómo se reactiva la economía, inclusive a hoy sí se abren cielos y empiezan a operar, eh, los vuelos que se van a generar son netamente, pues, comerciales, van a ser de la industria, de aquellos ejecutivos que tienen que, por su trabajo, desplazarse a otras ciudades o otros países, pero en el tema turismo, yo creo que el factor psicológico va a influir demasiado en la gente para animarse a ir de turismo. O sea, para ir a pasear a Cancún o para ir a Roma o para ir a Japón o a la China o a donde sea. Yo creo que eso por un tiempo se va a acabar. Pues no falta el arriesgado que lo haga, pero mucha gente de pronto se va a frenar diciendo, yo voy a esperar a que salga una vacuna, yo voy a esperar a que todo este tema pase y de ahí pues ahí voy mirando si puedo armar un paseo o no. Y ese temor, ese factor psicológico va a ir calando y obviamente los sectores que más se van a demorar en reactivarse exactamente van a ser el sector de turismo y entretenimiento. Y es lógico. ¿Por qué? Porque tan sencillo como, imagínense que llegue una película de estreno cuando reabran los cinemas, una película bien esperada, pero también quién se va a animar sabiendo que cuando hay una película esperada los cinemas se atiborran de gente, se llenan y las filas son impresionantes. ¿O cómo van a operar los cinemas? A media máquina, a un 40%, generando espacios.
van a aumentar entonces el número de funciones para que la gente pueda ver las películas, cuántos se van a animar a hacer, cómo es el procedimiento de acceso, en fin, va a generar un replanteamiento de toda, absolutamente todo tipo de industria. Yo soy un defensor de colombiano, compra colombiano, así como Trump dice americano, compra americano, pero creo que hay que guardar un equilibrio, porque si las economías se cierran, no podemos volver al tema de una economía cerrada, porque nosotros también necesitamos exportar e importar. Bueno, muchachos, se me va a acabar el tiempo, son las 6:40. ¿Qué tal si hacemos un descanso no de 15, sino de 10 minuticos nomás y volvemos a conectarnos y terminamos la discusión, ¿les parece? Hola. Profe. Listo, profe. Bueno, profe. Listo. 6:50, les mando la invitación.